Buenos días a todos. Muchísimas gracias por unirse a nuestro tercer y último día de nuestra esperada ESG Week, en la cual hemos venido abordando temas de medio ambiente, social y gobernanza. Antes de dar inicio, quisiera hablarles un poco acerca de Arias. Nuestra firma legal cuenta con 80 años de trayectoria. Trabajamos de forma integrada en los 6 países de la región centroamericana, con 7 oficinas que se extienden desde Guatemala a Panamá. Contamos con un equipo sólido, especializado, conformado por 43 socios, y junto con los asociados sumamos 145 abogados a nivel regional, especializados y con amplia experiencia en más de 35 áreas de práctica, entre las cuales se encuentra Derecho Medioambiental y Sostenibilidad, en donde brindamos servicios integrales de ESG. Somos reconocidos por los directorios legales más grandes a nivel mundial, posicionándonos como una firma legal de referencia en Centroamérica. Sin más preámbulo, les presento a nuestra moderadora de este día, Gabriela Delgado, nuestra especialista en la gestión ambiental con más de 15 años de experiencia supervisando estrategias de sostenibilidad en la cadena de distribución. Les recordamos que este espacio ha sido creado para ustedes, por lo que pueden ir dejando sus consultas en la sección de preguntas y respuestas dentro de la herramienta, y también recordarles que también estamos transmitiendo en vivo en Facebook, en nuestra página del bufete Arias. Sin más, le doy la palabra a Gaby. Adelante, Gaby. Muchas gracias, Adriana, y gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy a través de todas nuestras redes. Ya con el último capítulo, ¿verdad?, de este ESG Week, donde estaremos explorando sobre la gobernanza como herramienta para la sostenibilidad. Estoy muy contenta de tener acá en el set a Eric Brenes, uno de nuestros panelistas. Eric Brenes posee un grado de finanzas en la Universidad Internacional de las Américas, tiene un máster en gestión internacional de la Universidad de Otaru en Japón y estudios de doctorado en sostenibilidad en Italia y México. Es fundador del Laboratorio Mesoamericano del Conocimiento e investigador asociado al Centro Interuniversitario de Investigación para el Desarrollo Sostenible en Roma. También funge como asesor científico de varias entidades como universidades, gobiernos locales y todo tipo de organizaciones y empresas en temas de sostenibilidad o de ESG y desarrollo alternativo. Actualmente es miembro del Instituto de Gobierno Corporativo en Costa Rica, asesorando todo tipo de órganos colegiados, dentro de los que se encuentran el Green Trust International en la formulación de bonos verdes para el mercado bursátil de Costa Rica, cooperativas de diversa naturaleza, así como organizaciones y proyectos sin fines de lucro como Landscale de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, Cuencas Sagradas en Ecuador, el Fondo de las Naciones Unidas para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Red Biocol en Colombia, entre otros. Bienvenido, Eric. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Gabriela. Aquí también... Gracias. Aquí también queremos presentarles a Ana Teresa Rizo, una de nuestras socias. Ella actualmente cuenta con una trayectoria de 22 años como abogada y notario público y forma parte de nuestra oficina en Managua como socia administradora. Ana Teresa posee una maestría en Derecho y otra en Derecho Económico. En su experiencia destaca su participación en transacciones complejas de due diligence, regulaciones, adquisiciones de compañías, asesoramiento en temas financieros e inversiones en diferentes jurisdicciones, además de tener una participación activa en su día a día en cámaras empresariales, diversos proyectos pro bono enfocados en el empoderamiento femenino. Bienvenida, Ana Teresa, muchas gracias por acompañarnos. También queremos presentarles a Rodrigo Ibarra. Rodrigo es abogado y socio también en nuestra oficina en Managua, en Arias Nicaragua, y en los últimos años ha enfocado gran parte de su tiempo en brindar asesorías legales en diversos sectores como el energético, hidrocarburos, puertos e infraestructura, project finance y medio ambiente, incluyendo asesorías pro bono en estas materias. Rodrigo tiene un máster en Derecho de la Globalización por la Universidad de Navarra, con un estudio en las herramientas para desarrollar una ética ecológica en los negocios, entre otros estudios. Igualmente, ha tenido una participación activa en directorios de cámaras empresariales nacionales y asociaciones vinculadas a emprendimientos y microcréditos. Bienvenido, Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos también el día de hoy. Para dar inicio,
con esta sesión del ESG Week, la sesión final, queremos darle de inicio la palabra a Eric, quien nos va a estar compartiendo un poquito sobre varios elementos asociados al gobierno corporativo en el ESG. Así que, Eric, te damos la palabra. Adelante. Muchas gracias, Gabriela. Es un placer estar aquí con ustedes y compartir a nivel regional un tema tan relevante. Yo creo que normalmente cuando hemos estado en diferentes niveles, diferentes cámaras, siempre hablamos de ESG. Y pues como yo vengo del área de la alta gerencia o de la parte corporativa, pues entonces nosotros nos gusta pensar que del ESG la parte más importante es el G, porque es la parte que orienta o guía la organización a lo interno, ¿no? Y de ahí es la misma organización la que decide cuál es el I, cuáles son las variables ambientales y cuál es el S que quiere abordar. Podemos dar inicio con la presentación. Sí, entonces yo creo que realmente lo más importante aquí es primero definir qué quiere decir gobernanza, ¿verdad? Normalmente se usa como sinónimo gobernanza y gobierno corporativo. Lo que no es del todo correcto, no está del todo incorrecto, pero gobernanza yo lo pienso como algo como mucho más amplio a nivel comunitario o a nivel, a nivel país. Gobierno corporativo, como lo define el Código de Gobierno Corporativo de Costa Rica, y que está muy alineado, tratamos de que cuando lo produjimos, tratamos de que se alineara mucho con el tema, con el Código de Gobierno Corporativo de la OCDE. Ustedes pueden ver ahí de qué se trata gobierno corporativo. En realidad lo que quiere hacer es dar un orden y una estructura a la organización. Podemos ver la siguiente. Darle un orden o una estructura a la organización y la divide esencialmente en 3 niveles. La parte directiva, la parte ejecutiva y la parte operativa, ¿verdad? Eso es a lo interno. La idea de gobierno corporativo es que las 3 partes de cualquier organización vean que esto tiene sentido para una sociedad anónima, para una empresa 100% rentable, esto tiene sentido para un ministerio, esto tiene sentido para una cooperativa, esto tiene sentido para una organización de base comunitaria. Entender claramente dónde está la parte directiva, quién está dando dirección a la organización, ¿verdad? Quién está ejecutando todos los lineamientos directivos de la organización y quién está operando. Normalmente en organizaciones pues mucho más pequeñas, mucho más sencillas, mucho más empíricas, esto se mezcla mucho, ¿verdad? Y puede ser un limitante para un crecimiento ordenado. Entonces, el gobierno corporativo está dado para esencialmente 2 cosas. Asegurar responsabilidad en el manejo de responsabilidad fiduciaria, ¿verdad? Y transparencia, sobre todo transparencia, ¿verdad? Debemos recordar que toda organización, el círculo que ustedes ven ahí, es lo que se conoce como el ciclo de Deming, ¿verdad? Siempre tenemos que estar, siempre. La empresa nunca puede parar esa mejora continua. Siempre tenemos que estar planificando el trabajo. Siempre tenemos que estar implementando lo que hacemos, haciendo, ¿verdad? Verificando que lo que estemos haciendo esté bien o esté mal, ¿verdad? Y luego tomar acciones. Entonces, normalmente lo que se hace a nivel directivo es que si la organización tiene o no tiene una estrategia de conocimiento, al final del ciclo, digamos, presupuestario, del ciclo anual, que se haga un estudio de todo lo que se hizo, ¿verdad? Y eso sirva como base para la planificación del año siguiente, sea esta estratégica o no, puede ser una anual o puede ser hasta semestral. Entonces es realmente muy importante el gobierno corporativo por esa separación, estructuración y ordenación de la organización, ¿verdad? Y ahí, a partir de ahí, es donde ya deberíamos de estar enfocándonos en lo que es la sostenibilidad de la organización. Debería de comenzar desde el nivel más alto, desde una política, ¿verdad? Normalmente se le da a las organizaciones, por ejemplo, se les da una oficina de responsabilidad social que no se alinea con la dirección. A esa oficina se le da un presupuesto y trabaja muy desalineada de la parte directiva, y eso no es una buena práctica, ¿verdad? No estoy diciendo per se que está mal, pero eso no es una buena práctica. Normalmente tiene que venir desde el nivel más alto.
por la responsabilidad fiduciaria que tiene ese nivel más alto. La siguiente, por favor. La siguiente, Firmina, por favor. Sí. Entonces, hay una serie de buenas prácticas. Es muy importante entender que el gobierno corporativo no es una camisa de fuerza. El gobierno corporativo lo que da son una serie de lineamientos que ayudan a crecer y mantener a la organización de forma ordenada, ¿verdad? Y sobre todo ayudan a la creación de valor. Entonces, hay unas buenas prácticas que sirven como referencia. Cuando he entrado como asesor a juntas directivas o cuando soy miembro de junta directiva y me piden apoyo de cómo mejorar, pues yo les digo, les muestro algunas prácticas y les digo, tal vez algunas de estas deberíamos de ajustarlas, algunas de estas tal vez no aplican para la organización o quizás la organización se sale un poco como de la norma o el estándar y deberíamos de considerar otras prácticas, ¿verdad? Entonces, sin lugar a dudas, lo más importante es la profesionalización de los órganos de dirección, ¿verdad? Cuando digo profesionalización es si son comités que apoyan a la junta directiva, las reglas del comité, quiénes pertenecen, quiénes no pueden pertenecer, ¿verdad? Muy claramente cuál es el papel del presidente y de la gerencia general. Nosotros en Centroamérica tenemos organizaciones, tenemos pymes, organizaciones con fines de lucro normalmente muy pequeñas, donde no es, donde es muy común que el presidente y el gerente general sean la misma persona. Esa no es una buena práctica, pero tenemos que trabajar así porque son organizaciones muy pequeñas, ¿verdad? Entonces sería bueno siempre mantener esas reglas. ¿Dónde soy el gerente general? ¿Dónde presido? ¿Dónde doy dirección? ¿Dónde ejecuto? ¿Verdad? La independencia de los directores cuando hay directores independientes, ¿verdad? Los manejos de conflicto, los temas de ética son normalmente temas que se obvian, son muy importantes y son temas que se obvian sobre todo en organizaciones grandes, ¿verdad? El control y la calidad de la información en general y de la financiera específicamente, la que sigue, por favor. Entonces, si ustedes pueden ver, hay una serie de prácticas, no las voy a leer, se devolvió la presentación. No las voy a leer porque las pueden leer ustedes, pero hay una serie de buenas prácticas cuyo objetivo general, que ojalá sea el mensaje de la reunión de hoy, de la presentación de hoy, el objetivo general no es solo responsabilidad y transparencia, demostrar responsabilidad y transparencia en la gestión, sino la creación de valor. La que sigue, por favor. Ahí hay otras buenas prácticas de gobierno corporativo. La que sigue, por favor. Aquí es realmente muy importante la parte que ayude a tomar decisiones oportunas y alineadas con los objetivos de la organización. Y si los objetivos de la organización se pueden o no se pueden alinear con estándares o normas, como por ejemplo los objetivos de desarrollo sostenible, es ahí donde se tiene que lograr. La que sigue, por favor. Bueno, esto ya es un poco como redundante. Si ustedes ven, es realmente importante a ese nivel las relaciones claras de la Junta con los ejecutivos, ¿verdad? Asociados, incluso con la comunidad. Aquí es donde ya empezamos a ver hacia afuera de la organización. La mayoría de las veces vemos hacia adentro, pero cuando empezamos a ver hacia afuera de la organización, ya empezamos a ver que estamos insertos en una comunidad, que utilizamos algunos servicios ecosistémicos de los cuales dependemos, ¿verdad? Los riesgos anticipados y manejados, ¿verdad? Esto es realmente importante. Esta es la razón por las cuales las inversiones responsables, las inversiones ESG, están demostrando ser más resilientes que las inversiones corrientes, porque hace un análisis de riesgos anticipados. La que sigue, por favor, y ya vamos a ver cómo. La que sigue, por favor. Entonces, aquí hay otras responsabilidades. Vea que no les doy una relevancia en el tema de gobierno corporativo, pero sí en el tema de ASG, de una organización, ¿verdad? El tema de la diversidad, el tema de género, de ética, etaria, sexual. Ahí, bueno, tengo un sinnúmero de anécdotas que contarles trabajando con gobiernos, con juntas directivas. Recuerdo hace muchos años en el sur de Colombia,
fui a hacer una evaluación de una fundación que tenía 45 años de tener programas de asistencia con pueblos originarios, y cuando pregunté si en los últimos 45 años habían tenido miembros de los pueblos originarios a los que ayudan en la junta directiva, y me dijeron que no, ¿verdad? U otras organizaciones que uno decía, no, nosotros tenemos diversidad sexual, diversidad de género, ¿verdad? Entonces yo le decía, muy bien, me deja ver la política. No, no tenemos una política. Y entonces, ¿cómo sabe que hay diversidad de género? Porque son casi la mitad los hombres que las mujeres, ¿verdad? Entonces, en la práctica se estaba dando, pero no de forma estructurada como lo demanda el gobierno corporativo. Eso y otros temas, ¿verdad? De investigación, de desarrollo, de innovación. Ahora se está alineando muchísimo lo que es la investigación y el desarrollo con la economía circular para que las empresas, digamos, utilicen materiales más sostenibles, para que los desechos sean manejados de forma circular. Entonces, si ustedes ven, el tema de gobierno corporativo realmente es transversal a toda la empresa, y ahí es donde se consideran las variables ESG. La que sigue, por favor. Ok, ya en términos prácticos, ¿verdad? En términos prácticos, ¿cómo hace una organización, sea un ministerio, sea una cooperativa, sea una asociación de campesinos, sea una transnacional, cómo hace para responder al ESG, o para valorar variables ambientales y sociales, ¿verdad? A través de los análisis de materialidad, es decir, qué efecto realmente estoy teniendo, ¿verdad? Como les comentaba, esto tiene que ver mucho con la gestión de los riesgos de la organización y la obligación o responsabilidad fiduciaria de los accionistas, ¿verdad? Normalmente en las organizaciones pequeñas, el órgano máximo normalmente es la junta directiva, entonces ese es el órgano máximo. Hay algunas organizaciones que tienen asambleas generales, ¿verdad? Entonces sería el órgano máximo, ellos serían los responsables fiduciarios, ¿verdad? La junta directiva es el responsable fiduciario ante los accionistas, ¿verdad? Entonces eso requiere, por responsabilidad y transparencia, regresando al principio, ¿verdad? Por responsabilidad y transparencia, requiere una gestión proactiva, o sea, no podría estresar más esa palabra, una gestión proactiva, es decir, que no es activa, que no es, que no es pasiva, una gestión que no es reactiva de todos los riesgos asociados. Y tenemos riesgos financieros, ¿verdad? Y lo que se conoce como, que es lo que vamos a ver ahora, tenemos riesgos financieros, y ahí tenemos riesgos sociales y riesgos ambientales. Recuerdo que recién llegado de mis estudios de doctorado, me contrató una empresa muy grande del país para que les ayudara con su estrategia de responsabilidad social, porque ya tenían a varios pueblos originarios encima, haciendo mucha presión, y ya, o sea, fue una consultoría que decidí no tomar, porque ya eso era tratar de apagar un incendio, eso era ya reactivo, ¿verdad? Nunca hubo una gestión proactiva de los riesgos. La que sigue, por favor. Entonces, toda organización va a tener lo que se conoce como variables económicas no financieras, que se dividen esencialmente en dos: las sociales y las ambientales, ¿verdad? Hay una gran, esto considera la gran complejidad, ¿verdad? En un mundo globalizado hay una interconexión e interdependencia muy grande, ¿verdad? Recuerdo cuando comenzó la pandemia en China, y se empezó a ver un poco cómo se estaba yendo hacia el norte de Italia, muchos suplidores, muchas empresas no previeron que algunos suplidores podían verse afectados, ¿verdad? Entonces no lo consideraron, ¿verdad? No consideraron la interconexión o la interdependencia en un mundo altamente globalizado, ¿verdad? Ambigüedad en las interpretaciones o distorsiones de la realidad. Nosotros, pues, no es lo mismo, no podemos interpretar de forma, no todos interpretamos de la misma forma, por ejemplo, la guerra en Ucrania. A algunos nos escandalizan los crímenes de guerra, a otros se ven muy afectados por el tema económico, entonces no es lo mismo esas interpretaciones, ¿verdad? La dinámica y la volatilidad de las fuerzas de cambio, ¿verdad? Ya sean estas naturales o sean antropogénicas. Ahora los sociólogos dicen que esta realidad que tenemos en esta modernidad es tan cambiante y cambia tan rápido que los doctores en sociología
El otro día estaba leyendo un artículo y ellos le dicen a esta realidad, le dicen la realidad líquida por la velocidad a la que cambia, ¿no? Y a la velocidad a la que se mueve. Y bueno, sin lugar a dudas, incertidumbre o falta de predictividad o la falta de comprensión en los eventos. La que sigue, por favor. Entonces, ahora sí, cómo las organizaciones empiezan a desarrollar, esto es como un enfoque un poco más como cronológico, pero normalmente cómo las organizaciones desarrollan sus estrategias, ¿verdad? Pues en el corto plazo lo más fácil es no tener relaciones o no invertir, ¿verdad? En algún tipo de proyectos o en algún tipo de productos, debido al riesgo asociado, ¿verdad? Ahora nosotros estamos estructurando un bono verde en movilidad urbana, ¿verdad? Eh, Está asociado a una empresa específica que parece ser que tiene una relación política muy fuerte y ya varios inversionistas institucionales en el país nos han hecho ver esa relación y que no estarían tan cómodos invirtiendo ahí. Entonces ya ahí hay un riesgo, ¿verdad? Vea que digo un riesgo. En un país como Costa Rica, si mal no recuerdo, hace como 3 o 4 años, recuerdo que una empresa que producía piezas para armas se quiso instalar en el país, no me recuerdo en qué zona franca, y me recuerdo que hubo una presión y al final la empresa no se colocó. Entonces, lo primero que hacen las empresas es, bueno, identificamos el riesgo en estos proyectos o con estas empresas no nos relacionamos, ¿verdad? El segundo gran paso, casi que natural, es tratar de evitar desempeños pobres, ¿verdad? Que la empresa finalmente se da cuenta, por ejemplo, que tiene un efecto social muy fuerte o que tiene un efecto ambiental muy fuerte, entonces decide empezar a reducirlos, ¿verdad? Entonces es como reactivo, ¿verdad? Entonces ya los desempeños, trata de evitar esos desempeños pobres. Siguiendo la estrategia, pues ya lo que busca a un tercer nivel, pues es integrar más bien desempeños altos. Es decir, solo para dar un ejemplo, una industria que sabe que contamina por desechos de tal forma, entonces ya contrata gente especializada en ecodiseño para que les ayude a migrar a productos y servicios que tengan un efecto ambiental mucho más reducido, ojalá totalmente que no tenga un efecto ambiental negativo, ¿verdad? Y ya la cuarta parte, que es donde llegan la mayoría de las empresas, es lo que se llama un activismo accionario, ¿verdad? Porque como esto se supone que debe venir desde la responsabilidad fiduciaria, pues entonces por eso es que se le llama activismo accionario, ¿verdad? Y bueno, la quinta parte es como más idealista, ¿verdad? Lograr un impacto social y un mundo mejor. Entonces ustedes pueden ver que es una estrategia de corto, que pasa del corto al largo plazo. Debimos de haber comenzado hace 100 años, ¿verdad? Y bueno, estamos en este momento. La que sigue, por favor. Aquí se ve muy bien lo que ustedes ven. Esos 3 cuadros que están ahí sobrepuestos son cuadros que copié de los principios de inversión responsable. Ahí ustedes ven cómo lo que acabo de explicar en tres grandes momentos, ¿verdad? Filtrado negativo, excluir proyectos. Un filtrado basado en normas, como sucede, digamos, yo solo voy a invertir en proyectos acreditados por el Climate Bond Initiative, ¿verdad? Eso es un filtrado basado en normas. O un filtrado positivo, todo aquello que tenga una inversión positiva en el ambiente, sobre eso vamos a invertir. Y eso va a tener una relación totalmente directa sobre la calidad de la información que el proyecto va a generar, que es algo realmente importante para ayudar a eliminar el greenwash. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, esto es algo que se deriva de todo lo que acabo de decir, es como muy obvio, pero no vamos a dejar de decirlo, ¿verdad? El desempeño de las empresas, o sea, el desempeño normal y el ASG siempre se puede describir en los dos términos, en términos cualitativos y en términos cuantitativos, ¿verdad? Las malas prácticas, o más bien las ausencias de buenas prácticas, pueden dificultar e incluso erosionar la habilidad de perdurar de una empresa, ¿verdad? Es decir, el no tener buenas prácticas puede ir en riesgo, puede ir en su contra, ¿verdad? Obviamente, pues en contra de la sociedad en general, pero puede ir en su propia contra. Es decir, esto hay que hacerlo no porque somos unas personas buenas o porque es éticamente correcto, sino porque necesitamos que nuestras empresas perduren.
Adelante. Entonces, como estábamos hablando desde el punto de vista de gestión de una organización, es decir, de la junta directiva para abajo, la parte ejecutiva, pues entonces aquí estamos hablando desde la parte derecha, es decir, el desempeño de la empresa que yo estoy gestionando, ¿verdad? Cómo me relaciono con otras, ¿verdad? Y cómo eso afecta las decisiones que yo tomo en una junta directiva, ¿verdad? Esta misma filmina la vamos a ver exactamente más adelante, pero cuando estemos hablando de inversiones, que es el tema de las inversiones, es uno que se me pidió concentrarme, ¿no? La que sigue, por favor. Algunas lógicas, ¿verdad? Para identificar proyectos que tengan un buen impacto, un impacto positivo, ¿verdad? Vea que subrayo la palabra política, ¿verdad? Y el ejercicio activo de la propiedad de la empresa y la integración de factores en los informes. O sea, esto hay que estresarlo al máximo, la integración de factores en los informes. Si usted hace una política y a partir de esa política no genera informes, entonces, o sea, no voy a decir que ni siquiera cumplió la mitad, no, se va a quedar en el 10 o en el 20% del esfuerzo. Y ahora vamos a ver por qué. Adelante, por favor. Identificación de los proyectos, ¿por qué un enfoque con filtrado? Bueno, la materialidad, tratar de reducir la materialidad. Las nuevas generaciones lo están demandando muchísimo más, ¿verdad? Eso es algo que vamos a ver hacia el final de la presentación. Y finalmente la regulación. Cada vez hay más países que aceptan menos que las empresas o las organizaciones tengan un efecto negativo ambiental o social. Adelante, por favor. La que sigue, por favor. Bueno, ¿cómo se relaciona todo esto con los instrumentos financieros? Entonces, adelante, por favor. Hace unos segundos vimos esta misma filmina, pero con el círculo hacia la derecha. Ahora sí está a la izquierda. Bueno, yo creo que lo vemos igual, yo como presentador y ustedes como audiencia. Entonces, ahora lo que estamos hablando es cómo considerar, en la parte que no está marcada, es cómo se gestionan las empresas. En la parte que está marcada es cómo se gestiona un portafolio de inversión, ¿verdad? Entonces, integrando los factores, teniendo una evaluación por filtrado, ¿verdad? Y asegurando una inversión climática. Adelante. Por favor. Antes de continuar, yo quisiera hacer una pequeña como aclaración, y es que si ustedes ven aquí el cuadro, este cuadro, vemos que históricamente, del punto histórico para atrás, pues había una gran biodiversidad en el planeta, ¿verdad? A partir de los años 70 empezamos a evaluar el impacto negativo sobre la biodiversidad del planeta, ¿verdad? Y ustedes pueden ver ahí que a partir del año 70, pues se abren tres rayas, ¿verdad? La verde, que es si hacemos muchos esfuerzos en producción y consumo sostenible, ¿verdad? Tal vez lo logremos mantener y tal vez logremos llegar a un punto, tal vez no el mismo de antes, pero tal vez cerca del 2100 o más adelante logramos mantener nuestra propia biodiversidad, ¿verdad? Si ustedes ven la raya amarilla, es si tan solo hacemos esfuerzos mínimos de conservación, que bueno, ya está demostrado que no son suficientes, ¿verdad? Vamos a empezar a perder biodiversidad. Y al final, la raya gris es si seguimos como tal, vamos a seguir en un ritmo rampante de pérdida de biodiversidad, y eso va a tener un efecto sobre los negocios. Es decir, eventualmente no vamos a poder seguir business as usual porque hay muchos negocios de los que dependen de la biodiversidad y van a ir muriendo los negocios con la biodiversidad. Entonces vean que realmente esto es un tema no de salvar al planeta, sino de salvarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Adelante. La que sigue, por favor. Entonces, o sea, todo lo que acabo de decir en esa filmina anterior, lo único que quiero decir es que ya está demostrado, los objetivos de desarrollo, los estudios asociados a los objetivos de desarrollo sostenible nos ha demostrado con creces de que los gobiernos, lo que puedan hacer los gobiernos por más buena intención y por más bien enfocados, no va a ser suficiente. Lo que puedan hacer solo las empresas privadas, por más bien enfocados, por más buenos recursos que tengan,
o por más eficiente, tampoco va a ser suficiente, y lo mismo con las ONGs. Entonces, esto va a ser un esfuerzo colectivo de todos los estamentos de la sociedad. Entonces, el tema de las inversiones responsables, transparentes, es realmente clave para poder lograr este objetivo. Adelante, los objetivos de desarrollo sostenible. Ahora, aquí, ya para aterrizar al tema de las inversiones, debemos recordar que hay, cada país, hay un contexto global de desarrollo sostenible y hay contextos nacionales de desarrollo sostenible, ¿verdad? Entonces, actualmente tenemos una gran cantidad de agendas globales asociadas al desarrollo. Las tres principales son las que ustedes tienen ahí, la que se conoce como la Agenda de París, la primera, que es la Agenda de París para asegurar la eficiencia en la ayuda al desarrollo, ¿verdad? Que esa es aproximadamente está implementándose desde el 2005. La Agenda de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿verdad? Y el Acuerdo de París, el Acuerdo Climático, ¿verdad? Como les digo, hay muchas otras. A mí me encanta mucho trabajar con el marco de Sendai para la reducción de riesgos, ¿verdad? Pero eso es a nivel global, ¿verdad? Y cuando aquí estamos hablando de una cosa a nivel global, estamos hablando de otra cosa totalmente a nivel nacional y otra cosa muy diferente a nivel local, ¿verdad? Y eso todavía se traduce, eso todavía genera un poco más de complejidad, porque en cada país se traduce de forma diferente, ¿verdad? Yo puse ahí cuatro instrumentos de desarrollo costarricenses, ¿verdad? Que uno es la Estrategia Económica Territorial, que va al 2050. La segunda es el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública, que ya no está al día, ya el nuevo gobierno está sacando el nuevo. La Estrategia Nacional de Bioeconomía y el Plan Nacional de Descarbonización, que también va al 2050. Es muy importante que las dos de los extremos son las únicas dos de muy largo plazo, y eso es realmente importante para dar seguridad jurídica a inversionistas de impacto, ¿verdad? Adelante, por favor. Entonces, pues hay algunos estudios. Este es un estudio del BID, donde claramente da el efecto de qué sucedería si el país no invierte absolutamente nada en el Plan Nacional de Descarbonización y en qué debería de invertir de acuerdo al Plan Nacional de Descarbonización. Es realmente interesante ver hacia dónde deberíamos de apuntar nuestros instrumentos de inversión. Adelante, por favor. Y pues aquí aterrizamos ya un poco más a instrumentos muy específicos, como son los bonos temáticos en Costa Rica, que en realidad los de Costa Rica no creo que se diferencian mucho con los del resto de la región o el nivel global, porque los estándares de bonos verdes de Costa Rica, bonos sociales o bonos sostenibles, pues nos aseguramos que estuvieran totalmente alineados con los estándares del International Capital Market Association. Entonces la lógica casi que se desagrega a nivel nacional, ¿verdad? Ahí ustedes pueden ver abajo están los estándares y se alinean con los de arriba, con los del Green Bond Principles y con los de ICMA, ¿verdad? Entonces, si nos vamos a la derecha, hay instrumentos nacionales muchísimo más específicos, ¿verdad? Como es el programa País de Carbono Neutralidad. Tenemos estructurado un bono verde para hacer carbono neutral 5.400 escuelas, y esas 5.400 escuelas, si lo llegamos a lograr, van a ser carbono neutral de acuerdo a lo que dice el programa País. Podría ser también carbono neutral de acuerdo a una ISO, ¿verdad? Pero en este caso van a ser carbono neutral de acuerdo al estándar, al programa País de carbono neutralidad 2.0, ¿verdad? Y solo para que ustedes se hagan una idea, cierro el círculo. Digamos, en Costa Rica, cuando uno presenta un bono, tiene que presentar una evaluación de un tercero independiente de que el impacto va a ser el que uno dice, ¿verdad? Ese impacto, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, de la Bolsa Nacional de Valores, hay 8 o 9 organizaciones que pueden hacer esa evaluación. Una de ellas es la empresa ECUA, ¿verdad? Nosotros hemos utilizado, por ejemplo, al CIPA, perdón, que es el Centro de Investigación en Protección Ambiental del Tecnológico, pero yo quise utilizar al ECUA en este esquema, porque el ECUA está acreditado en el Climate Bond Initiative de Londres. ECUA es una empresa que está registrada en Madrid y está registrada en una bolsa aquí para hacer esas evaluaciones. Entonces, cuando uno lleva un bono, uno podría decir que este es un bono, no es, digamos, es un bono verde, es un bono ambiental, pero específicamente podría ser un bono del Climate Bond Initiative, ¿verdad? Entonces, uno puede decir eso,
¿verdad? Pero por responsabilidad y transparencia viene ECUA y dice que eso es cierto o no es cierto, o qué tanto se aleja, digamos, con números de base científica, qué tanto se aleja o no se aleja de esa aseveración, ¿verdad? Y entonces el bono podría ser un bono verde, pero no necesariamente un bono de Climate Bond Initiative, o podría ser un bono verde y un bono de Climate Bond Initiative. Solo para darles un ejemplo, un bono verde, digamos, un bono para invertir en la generación de energías renovables podría ser un bono verde, pero no necesariamente podría ser un bono acreditado por el Climate Bond Initiative, porque la cantidad de CO2 por kilowatt que exige el Climate Bond Initiative es súper baja. Y es una de las razones por las cuales muchos inversionistas que están interesados en desarrollar proyectos de inversión en energías renovables no vienen a Costa Rica, porque como nuestra matriz ya está muy desarrollada por energías renovables, la cantidad de CO2 por kilowatt es muy baja. Y hay otros países donde tienen una matriz energética con CO2 por kilowatt muy alto, que yo conozca, digamos, de Guatemala o Colombia, donde entonces realmente sí puedo medir por cada dólar que yo pongo, puedo decir cuánto CO2 estoy dejando de emitir. Adelante, por favor. Bueno, esto solamente es como un esquema de cómo se debería de presentar un bono verde en Costa Rica. Estoy seguro que esto no se aleja mucho al resto de los países de la región, ¿verdad? Hay que acreditar en el mismo documento que se registra en la superintendencia, en la bolsa de valores que maneja la base de datos de la superintendencia. Hay que registrar el uso de los recursos, a dónde los voy a utilizar. Los puedo utilizar en Costa Rica, los puedo utilizar en otro país, ¿verdad? La selección de los proyectos, por qué, cómo los seleccioné, ¿verdad? Cómo cumple o no cumple o se aleja, o, ¿verdad? Los principios de bonos verdes o bonos sociales. Cómo voy a gestionar esos recursos. Y un tema muy importante para evitar el greenwash son los informes. Los estándares exigen al menos informes anuales de cómo está midiéndose el impacto, ¿verdad? Si el proyecto que se registra cumple con esas cuatro variables en el prospecto de inversión, entonces el bono es automáticamente etiquetado como verde o como social o como sostenible o como azul, ¿verdad? Entonces yo creo que con esto vamos terminando. La que sigue, por favor. Quería cerrar con un ejemplo. El primer bono verde, que fue una emisión privada en Costa Rica, fue en eficiencia energética, ¿verdad? Se alinea total y completamente con el ODS 7, energía asequible. El ODS 7 dice energía asequible y no contaminante. Cuando ustedes agregan el bono, el ODS 7, usted puede ver, digamos, algunos indicadores, ¿verdad? Ustedes pueden ver claramente el 7.3, que habla de aquí al 2030 duplicar la tasa de mejora de la eficiencia energética. No tengo por qué suponer que ustedes lo saben, pero cuando uno hace un proyecto de eficiencia energética, cuando uno hace un proyecto de energías renovables dentro de cualquier empresa, nunca debe hacer un proyecto de energías renovables si primero no mide la eficiencia. Porque lo más importante es primero reducir o mejorar consumo y después hacer la migración a energías renovables. Muchas veces ni siquiera es necesario renovar muchas veces, digamos, en muchas lecherías que yo he estado, mucha gente dice, no, es que tengo que comprar muchos paneles solares para calentar el agua, y resulta ser que muchos paneles solares fotovoltaicos para calentar el agua. Y hay formas gratis donde no se requiere energía para calentar el agua con paneles solares térmicos. Y creo que con eso cerramos. La que sigue, por favor, para asegurarme que sea la última. No, la última es para que ustedes se hagan una idea de cómo ha venido creciendo a nivel global este tema de las inversiones responsables en el mundo. Vean que incluso este año, a pesar de la crisis global asociada a la guerra en Ucrania, se están registrando bonos a ritmos bastante crecientes. No sé si se va a alcanzar el ritmo del 2021, pero sí está de forma creciente. La que sigue, por favor, que creo que ya esa sí sería la última para despedirme. Exactamente. Muchas gracias y más bien quedo a las órdenes para las preguntas y los comentarios de los que nos escuchan. Muchas gracias, Eric. Qué interesante como el enfoque, ¿verdad? Y lo importante, y precisamente como el tema que nosotros queríamos
traer a la mesa hoy, ¿verdad? De la G del ESG, ¿verdad? O de la ASG, de la gobernanza como instrumento, como eje transversal. O sea, realmente sin el proceso de la gobernanza que comprende los pasos que explicaste, como desde la alta dirección y todos sus componentes hacia abajo, digamos, debe realmente integrarse para que realmente se viva. Y algo que dijiste muy importante, por ejemplo, el tema de las políticas, procesos. Ayer que tuvimos la sesión de la parte social y hablábamos un poco de los derechos humanos, de los riesgos, hablábamos, de hecho, reforzábamos un poco ese tema. Sin políticas no podés decir que respetas los derechos humanos o que tenés salud y seguridad porque asumís que lo tenés, ¿verdad? Y también algo que mencionaste muy relevante, el tema del greenwashing, y que ahora es como social greenwashing, ¿verdad? Que puede suceder que yo digo que hago, pero no tengo como las evidencias, ¿verdad? Y eso me parece súper relevante, súper importante, y como esa invitación, ¿verdad? Que queremos hacer a los que nos escuchan, ¿verdad? De cómo realmente vivir de alguna forma o demostrar la sostenibilidad, pero con la realidad, ¿verdad? Creo que eso es súper importante. Con la realidad y con datos puros y duros levantados con bases científicas. Totalmente, es correcto. Muchísimas gracias, Eric, y más bien invitamos a todos los que quieran preguntarle algo sobre este tema tan importante que nos ha expuesto Erika, que dejen sus preguntas en el Zoom. Y ahorita vamos a la segunda parte, que es conversar un poquito con nuestros socios de Arias Nicaragua, con Ana Teresa y con Rodrigo, un poquito como para hablar de algunas perspectivas diferentes y experiencias relacionadas con la gobernanza y la sostenibilidad. Entonces acá invitamos a Ana Teresa y a Rodrigo que están por ahí. Aquí estamos, buenos días. Buenos días. Ana Teresa, empezamos con vos. Nos gustaría que nos puedas contar, en el año 2021, Arias asesoró desde Nicaragua al Investment Energy Resources Limited en la primera emisión de bonos verdes por parte de una empresa centroamericana. ¿Nos podrías contar más sobre esta transacción, Ana Teresa? Claro, Gabriela, sí, efectivamente, Investment Energy Resources Limited, o IRL, que es una subsidiaria de la Sociedad Guatemalteca CMI, debutó en el mercado internacional con una emisión de bonos verdes por $700 millones. Nosotros en Nicaragua apoyamos pues no solo a IRL, sino que a su subsidiaria en Nicaragua, Eolo Nicaragua se llama, que tiene una generadora eólica, para poder estructurar, ¿no? Es un memorándum que se tiene que preparar para los inversionistas, pues apoyamos a la empresa en redactar, en revisar específicamente este memorándum. Estos bonos están garantizados pues, por casi todas las subsidiarias de IRL que poseen instalaciones de generación de energía. En Guatemala, por ejemplo, tienen plantas de energía hidráulica. En El Salvador tienen solar. En Honduras y República Dominicana también tienen solar, eólica. Tienen en Honduras, Nicaragua y Costa Rica, que en su conjunto superan 800 megawatts de capacidad instalada. Según datos del mercado, es la colocación de bonos verdes más grande realizada por una empresa de energía renovable en Centroamérica y el Caribe, y a la vez marca el ingreso de CMI Energía al mercado internacional de capitales con su portafolio privado de energía renovable. Los voceros pues, de CMI destacaron que muchos de los inversionistas que dieron su apoyo se destacan por tener un marcado enfoque en criterios de ESG, o de ASG, ambiental, social y gobernanza, y Citigroup y JP Morgan fueron los bookrunners de la generación de los bonos verdes garantizados. Pues como estaba hablando previamente Eric, todo lo que implica bonos verdes, ¿verdad? Es básicamente el compromiso del emisor por realizar inversiones sostenibles. Y en este sentido, la acción está alineada con los objetivos de CMI Energía de contribuir
a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la descarbonización y de diversificación de la red energética regional en los países donde está operando. Las 4 categorías elegibles que están cubiertos en el marco de los bonos verdes y que se han alineado a ODS específicos son básicamente energía renovable y acción climática, eficiencia energética, edificios verdes, de innovación, infraestructura y transporte limpio. Como les comentaba, el rol de Áreas Nicaragua fue básicamente pues apoyar en la elaboración de este Offering Memorandum, en el cual se hace una descripción muy detallada de todos los activos, de cada una de las subsidiarias, de sus operaciones, de la parte regulatoria, la parte de cumplimiento, la parte de riesgo, para que los inversionistas puedan tener una descripción muy, muy específica y puedan pues tomar sus decisiones a la hora de invertir en esta empresa a través de los bonos verdes. Adicionalmente, como estos bonos eran garantizados, tuvimos que apoyar también en la elaboración de las garantías en cada uno de los países. Fue un proceso pues para nosotros bastante interesante, un trabajo en equipo que no solo pues trabajó Áreas Nicaragua, ¿verdad?, sino que también otras firmas en Centroamérica, en República Dominicana y en Estados Unidos, que ayudaron pues a coordinar a que todo este trabajo se pudiera concretizar en la finalización de este Offering Memorandum y así pues cumplir con los requerimientos para poder emitir estos bonos. Fue, o sea, como decía, una de las primeras empresas centroamericanas en emitir estos bonos, así que pues fue bastante enriquecedora esta experiencia, Gabriela. Qué bueno, Ana Teresa, qué proyecto tan impresionante, ¿verdad? Por la magnitud, por la escala y el involucramiento de tantas partes interesadas, y algo que creo que es importante que mencionaste es cómo esto, ¿verdad?, se relaciona con su estrategia de sostenibilidad, ¿verdad?, de CMI como grupo empresarial, y que, como decías, ¿verdad?, Eric lo mencionó, ¿verdad?, que es muy importante como esa coherencia que tiene que haber a nivel de las empresas. Para el caso particular de Nicaragua, Ana Teresa, ¿qué otros instrumentos de financiamiento verde existen en el país que podrían estar a disposición de empresas y organizaciones? Bueno, en general, el mercado de valores o financiamiento, ¿verdad?, a través de bonos disponibles para empresas en Nicaragua no ha sido ampliamente utilizado. O sea, no, por ejemplo, ustedes veían en la presentación de Eric que hablaba un poco de emisiones de bonos verdes que han existido en Costa Rica. Bueno, en Nicaragua todavía no hemos debutado y no hemos sido activos en ese sentido. Pero, pues, la mayoría de empresas privadas que existen en Nicaragua sí podrían utilizar financiamientos, pero ya directamente a través de instituciones financieras. Hay financiamientos verdes. Muchas instituciones multilaterales han dado financiamientos a instituciones financieras locales para colocarlos en financiamientos verdes. Y estos financiamientos, pues, que le llaman financiamientos verdes o créditos verdes o ecocréditos, así le llaman las diferentes instituciones financieras a estos productos, son los que ponen a disposición a las empresas privadas nicaragüenses. Básicamente estos financiamientos están destinados a invertir en eficiencia energética o en energía renovable, en producción más limpia, o certificaciones de sostenibilidad o construcciones verdes. Eso es lo que hemos visto pues en el mercado. También el BCE, que es el Banco Centroamericano de Integración Económica, ha jugado un rol importante en el financiamiento verde a través del Fondo Verde para el Clima. Y el Fondo Verde para el Clima aprobó la propuesta de financiamiento presentado por el BCE del proyecto llamado Bioclima, que es una acción climática integrada para reducir la deforestación y fortalecer la resiliencia en Bozaguas y la biosfera del río San Juan en Nicaragua por un monto total de aproximadamente $115 millones. Este proyecto contribuirá al desarrollo sostenible con bajas emisiones de CO2 en Nicaragua mediante la transformación
de la ganadería extensiva, la agricultura, la explotación maderera en formas de producción que eviten la deforestación y que integren la conservación de los servicios ecosistémicos con una producción sostenible para aumentar la resiliencia de los pueblos indígenas y los medios de vida local en la región Caribe de Nicaragua. Entonces, a través de Bioclima se financiarán actividades de conservación y de restauración de las zonas protegidas, involucrando, pues la intención es involucrar a las comunidades y a los pueblos indígenas a través de implementación de planes de negocio para la creación y consolidación de empresas sostenibles comunitarias y planes de manejo forestal sostenible. Estas acciones estarán acompañadas de pues necesariamente tienen que ir acompañadas de un fortalecimiento en las capacidades técnicas e institucionales a nivel local, que faciliten la formulación y la ejecución de estos planes. Pues esto es algo relativamente reciente, se podría decir que ha comenzado a trabajarse a partir del 2020, así que pues esperamos que pueda ser utilizado y que se logren los objetivos pues que se han mencionado en estas iniciativas. Sí, y también ahí, Ana Teresa, tal vez sobre lo que comentas y debido a que ¿verdad? Como que es algo relativamente nuevo, en tu experiencia asesorando a diversas empresas y organizaciones, ¿ellos conocen, digamos, de esta disposición o disponibilidad de estas herramientas? ¿Cuál es el nivel de conocimiento que tienen ahorita de estos elementos que podrían utilizar? Sí, yo creo que las empresas a nivel local sí tienen el conocimiento, ¿verdad? Las organizaciones tienen el conocimiento, tienen acceso a este tipo de información y a lo que está disponible en cuanto a financiamiento verdes en el mercado. Pero creo que en este caso es un poco lo que también pues, muy bien nos comentaba Eric, es en fortalecer, ¿verdad? Crear estas políticas sociales, ambientales, y tenerlas, no solamente decir que orgánicamente existe en una empresa la preocupación por la sostenibilidad, sino que tener estas políticas internas es lo que tal vez nos hace un poco falta. No les podría dar estadísticas porque en realidad estas son informaciones porque no es pública, pero podría decir que en Nicaragua las empresas que han adoptado voluntariamente tener una gobernanza corporativa que son muy pocas, pues que incluyan tal como la independencia de los directores, la transparencia en su gestión, los programas de anticorrupción, son pocas, o son aquellas empresas reguladas que de alguna forma los obligan a tener este tipo de políticas. Entonces, sin embargo, creo que tenemos que ir haciendo conciencia en la forma de hacer negocio en nuestro país y poder lograr que se implementen, se desarrollen estas políticas a través de sus accionistas, a través de sus juntas directivas y lograr pues que efectivamente se cree una gobernanza corporativa fuerte y se puedan implementar estas políticas destinadas a lograr el desarrollo sostenible. Muchas gracias. Y por eso pues también es importante, ¿no? Como hablábamos, de que existan políticas por parte también del gobierno que vengan a incentivar un poco a las empresas privadas también a poder desarrollar esta gobernanza de la sostenibilidad. Muchas gracias, Ana Teresa. Y ahí también creo que Eric lo mencionaba un poco como que es un rol de todas las partes, ¿verdad? Es un rol de los gobiernos en lo que puedan contribuir, es un rol de la empresa privada, es un rol de las ONG también. Y lo que apuntas, más bien, muchas gracias, Ana Teresa, por comentarnos de esta experiencia tan importante que en la firma tuvimos con CMI. Y también para darnos una perspectiva adicional que se está viviendo en Nicaragua, queremos invitar ahora a Rodrigo Ibarra para que nos comente un poquito más sobre estos temas. Rodrigo, sobre este tema que hemos venido conversando de la gobernanza, de la sostenibilidad, desde la esfera pública, ¿cómo se ha venido incentivando en Nicaragua la inversión en negocios alineados al desarrollo sostenible?
Gracias, Gabriela. Y efectivamente, creo que un componente muy importante que se debe tomar en consideración a la hora de que las empresas tomen o empiecen a diseñar sus propias políticas son las regulaciones que los propios gobiernos hacen en cada uno de nuestros países o están diseñando. Desde hace varios años en Nicaragua se ha venido preparando el terreno para que las empresas nacionales y extranjeras que operen en el país o que deseen hacerlo, desarrollen sus planes de inversión y sus políticas de operación en el marco del desarrollo sostenible. Sin embargo, cabe mencionar pues, que aún se tienen muchos desafíos que deben de superarse para lograr una verdadera transformación de la conciencia ecológica de las empresas y que puedan hacer efectivos dichos planes, políticas internas. Y sobre todo de una manera más generalizada, ya que en este momento solamente hay algunos subsectores de la sociedad o de la economía que están siendo incentivados. Entre estos desafíos se encuentran no solamente aspectos de índole financiera o de incentivos especiales, sino que también tenemos otros tangibles, menos tangibles, que son relacionados con, por ejemplo, la aversión a la pérdida, que más que el miedo a perder el status quo de lo que hemos venido haciendo siempre, el descuido de la probabilidad, que muchas veces es generado por la falta de atención a aquellos riesgos que no están visibles, pero que sí existen, o creencias en la benevolencia de la naturaleza. Y aquí vale la pregunta de que si todo lo natural es necesariamente bueno o si la tecnología puede ayudarnos a mejorar y lograr mayor armonía y equilibrio. Y esto solamente por mencionar algunas. De manera más concreta, la preparación del terreno para la creación de iniciativas de negocios, empresas sostenibles en Nicaragua, se ha enfocado principalmente en el subsector energético, en el forestal y podríamos decir también en temas de aguas nacionales. Y estos han venido a través de la creación de incentivos económicos y tributarios, principalmente. Desde 1998, con la entrada en vigencia de la Ley de la Industria Eléctrica, se empezó a promover la inversión privada en este sector a través de la exoneración de todos los impuestos, maquinaria, equipos, materiales, insumos que estaban asociados a esta industria. Posteriormente, en el año 2003, se promulgó la ley especial para la promoción del subsector eléctrico, con beneficios aún mucho más amplios que los establecidos en 1998, exonerando IVA, IR, INI, timbres fiscales y cualquier otro impuesto relacionado con la explotación de riquezas naturales. Luego, en el 2005, con la entrada en vigencia de la Ley para la Promoción de la Generación con Fuentes Renovables, todos los nuevos proyectos de generación eléctrica con fuentes renovables y sus ampliaciones, es decir, ya no solo los del sector hidroeléctrico, fueron beneficiados por los incentivos fiscales que antes solo aplicaban para el sector hidroeléctrico. Estos incentivos se han mantenido en el tiempo vigentes, así que todos los nuevos inversionistas o inversionistas que están pensando hacerlo o venir al país tienen hasta el 1 de enero del 2023 para acogerse a los mismos. Aún desconocemos si la Asamblea Nacional va a ampliar este plazo a otro tiempo adicional, pero dada la política que existe de gobierno, es muy probable que este plazo se llegue a extender, sobre todo pues, porque está enfocado a la diversificación de la matriz energética a través del uso de las fuentes renovables. Asimismo, en los últimos años, varios proyectos de generación de energía renovable o de energía limpia han recibido importantes y significativos incentivos para que grandes inversionistas vengan al país a contribuir a ese cambio de la matriz energética y pasar de combustibles fósiles a energías renovables. De manera más reciente, en el año 2022, se crearon las primeras regulaciones acerca de la movilidad eléctrica. Esto implica o está implicando exoneraciones bastante interesantes en cuanto a las importaciones de vehículos eléctricos y además todas las importaciones que tengan que realizar las empresas que se dediquen a construir los centros de carga o de recarga de los vehículos eléctricos. Hace escasamente en el pasado mes de julio, el Ministerio de Hacienda emitió las listas taxativas de todos aquellos equipos que estarían exonerados, por lo que
prácticamente es cuestión de tiempo que Nicaragua empiece a ver un cambio en el sector transporte. Y esto para alinearse a ese desarrollo sostenible. En cuanto a conservación de bosques, desde el año 2003 se promulgó la Ley de Conservación de Bosques, Fomento y Desarrollo del Sector Forestal, que buscaba, entre otras cosas, lo que es la promoción de la restauración forestal, y la creación de un fondo de incentivos para dueños de bosques a través de fondos nacionales y financiamientos. Asimismo, se establecieron diversas exoneraciones especiales para el sector, incluyendo impuestos sobre las ventas de aquellas plantaciones que estaban registradas, impuestos sobre los bienes inmuebles que son usados para el manejo forestal, entre otros impuestos. Por otro lado, tenemos una ley de veda para el corte y el aprovechamiento del recurso forestal que activa de tiempo en tiempo ciertas vedas forestales en zonas y recursos forestales que lo meritan. Y finalmente, digamos, otro hito importante que ha tenido en Nicaragua en cuanto a la promoción de un desarrollo más sostenible es la creación de la Ley General de Aguas en el 2007, la que vino a regular las formas en que las empresas pueden usar y aprovechar de manera más sostenible este recurso y incorporó las limitaciones que tienen los empresarios para poder aprovechar las aguas. Así como todo lo relacionado a los vertidos de aguas residuales que se generen por la actividad del negocio, por lo que podemos decir que en esta trayectoria, en este trayecto de varios años, pues tenemos una serie de políticas que han venido incentivando lo que es el desarrollo sostenible para que las empresas puedan sumarse a la iniciativa. Qué bueno, Rodrigo, muchas gracias por esa información. Nos has dado como un panorama, ¿verdad? Como en línea de tiempo de la normativa que existe en el país, que sin duda pues es parte de los esfuerzos que puede incentivar a las empresas a incluir en sus, ¿verdad? No solo por un tema de cumplimiento normativo, sino por un tema de negocio, de estrategia, pues incluir la sostenibilidad dentro de su estrategia. Tal vez te quería preguntar en cuanto a las normas que estrictamente deben cumplir las empresas, y ahora nos has comentado, tal vez en el tema específico de sistemas de gestión ambiental, ¿qué nos puedes decir al respecto para que las empresas realmente lo integren, lo incorporen, lo consideren dentro de su gobernanza corporativa? Bueno, en Nicaragua tenemos el nuevo sistema de evaluación ambiental desde el diciembre del 2017. Digamos, este nuevo marco normativo vino no solamente a actualizar lo que existía previamente, pero también vino a adaptar a la nueva realidad frente al cambio climático y a la realidad socioeconómica del país. También unificó lo que es todo el sistema de permisos y autorizaciones para un uso sostenible de los recursos naturales. En ese sentido, pues lo que es el sistema de evaluación ambiental que tenemos actualmente en el país aplica de manera integrada a los proyectos que requieren estudios de impacto ambiental, a proyectos que solo requieren valoración ambiental, programas de gestión ambiental, y proyectos que quizás por ser novedosos requieren una especie de valoración ambiental temporal, entre otros permisos y licencias especiales del sector ambiental del país. Se crearon desde 2017 5 categorías específicas cuyos requerimientos pues, varían en dependencia del bajo o alto impacto de cada proyecto, o bien de que si estos proyectos son de índole nacional, binacional o regional. O bien, como le mencioné anteriormente, que si son de carácter novedosos o experimentales. Cada categoría pues tiene sus propias listas taxativas de todos aquellos proyectos o actividades que están sujetos a estos estudios o no. Sin embargo, es meritorio destacar que Marena, que es el Ministerio del Medio Ambiente en Nicaragua, ya sea pues, a través de sus delegaciones o de los consejos regionales en nuestras regiones autónomas de la costa Caribe, tienen que velar por el cumplimiento de los principios. Y es sumamente importante que las empresas lo tomen en cuenta, que
a la hora de desarrollar cualquier política deben ver cuáles son los principios que existen y son de estricto cumplimiento para ser observados por cada uno, como es la prevención, la sostenibilidad, participación ciudadana, eh, responsabilidad compartida, y esto solamente por mencionar algunos. También otra cosa que es importante que los empresarios sepan es que el hecho de que un negocio o una actividad no esté incluida dentro de estas listas taxativas que están establecidas dentro de lo que es el sistema de evaluación ambiental general, no significa que estén exentos de cumplir con las legislaciones ambientales o cargas específicas para su actividad de negocio. Sino que ante las municipalidades, cada empresa que está inscrita en una municipalidad tiene la obligación de obtener su propio aval ambiental y cumplir con las cargas que le impongan cada municipalidad en particular. Probablemente este tipo de negocios que sean categorizados de muy bajo impacto ambiental solamente requieran avales en adición pues, a cualquier otro permiso que por el tipo de actividad que realicen requieran entre otras instituciones. Muchísimas gracias, Rodrigo. Es importante e interesante también como ver esa convivencia, ¿verdad?, entre normas de estricto cumplimiento y algunas que son más, digamos que voluntarias, ¿verdad? Y ahora creo que también lo comentábamos de que es un tema incluso de una perspectiva de continuidad de negocio. Creo que Eric usó como un término similar, ¿verdad? Como que es para que las empresas continúen. ¿Cómo fue que lo dijiste? La permanencia. La permanencia, ¿verdad? Exacto. La continuidad de los negocios. Y tal vez como última pregunta, queríamos saber tu opinión, digamos, tu perspectiva, si las nuevas regulaciones que se están emitiendo en el país en materia de sostenibilidad, ¿consideras que podrán estimular a las empresas a incorporar estos temas dentro de sus estrategias? Y digamos, ¿cómo pueden hacer esa incorporación de forma voluntaria, entendiendo que puede ser una ventaja competitiva y un tema de continuidad de negocio? Sí, aquí me gustaría rescatar algo que mencionó Erika al inicio de la conversación, y es que las empresas, lo recomendable es que tengan una gestión proactiva y no reactiva. Y creo que Eric mencionó ejemplos muy buenos de cómo puede ser manejado incluso situaciones de crisis cuando la gerencia ha tomado de manera proactiva medidas para prevenir riesgos. Y esto está alineado, cabe tu pregunta, porque, como mencioné anteriormente, si bien es cierto, existen normativas de estricto cumplimiento en el marco de la gestión ambiental de las empresas en cuanto a permisos, autorizaciones requeridos para ciertas pues, actividades, proyectos, negocios. Por otro lado, tenemos ciertas regulaciones que se han venido creando en este nuevo periodo gubernamental que empezó en enero del 2022 a través de ciertas regulaciones y políticas generales que dan pie a que las empresas puedan diseñar, formular, adoptar políticas en materia de sostenibilidad sobre temáticas que no están reguladas en lo específico o que se están dejando como meras recomendaciones. En ese sentido, pues voy a mencionar que en este año, en febrero, se decretó lo que es la Política Nacional de Cambio Climático, con la cual se empezó a trabajar desde el año 2019 y se convierte en un hito importante para el país, ya que pues, vino a reforzar toda la acción frente al cambio climático en sectores específicos como la salud, la gestión integral de aguas, la conservación y aprovechamiento de los bosques y de los océanos. También se creó ya lo que es la Secretaría de Cambio Climático de la Presidencia de la República, que básicamente va a ser la entidad coordinadora de todo este Sistema Nacional de Gestión del Cambio Climático en el país. Estableció pues una serie de principios, 10 principios básicamente, que entre otros pues incluye lo que es temas de equidad de género, enfoque intergeneracional, finanzas climáticas, cultura climática, por mencionar algunos. Y acá se une un poco a lo que quizás Ana Teresa había dicho previamente, que están haciendo otros fondos, otros organismos internacionales que buscan lo que es la adaptación y la resiliencia en la población del ecosistema en diversos sectores frente al cambio climático y a eventos meteorológicos extremos.
También se busca mitigar y hacer uso racional de los bosques a través de plantaciones forestales. También que se reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero en la producción agropecuaria, en el sector transporte. Ya les comenté hace unos minutos que por primera vez pues, se crearon las disposiciones sobre movilidad eléctrica en el país, por lo cual viene, en cierto modo, a contribuir a este principio. Lo que es la diversificación de la matriz energética, que es algo en lo que ya se viene trabajando desde hace muchos años en el país y se han hecho grandes esfuerzos por promover el sector, entre otros, ¿verdad?, principios como lo que es la estimulación y promoción de la investigación y desarrollo, que probablemente ahí tengamos bastantes desafíos y retos que poder cumplir en el corto y mediano plazo. También podemos decir que en este mismo año, en marzo, se creó lo que es el Comité Nacional de Mitigación de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero. La verdad es que estamos a la expectativa de lo que va a estar creando este comité, que muy probablemente establezca en un corto o mediano plazo ciertas regulaciones relacionadas con emisiones de gases de efecto invernadero, y esto pues en cumplimiento de lo que es el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París. Esta regulación establece una obligación de tener aprobaciones gubernamentales, no objeciones para ciertos proyectos. Lo que todavía no sabemos es qué proyectos van a estar regulados o van a estar siendo monitoreados por esta nueva normativa. Y por esa razón es que vemos la importancia de que la empresa reaccione de manera proactiva y no reactiva para evitar en el mediano plazo un riesgo o una crisis en su propia en sus propias juntas directivas. A la fecha, lamentablemente, pues esto está tan reciente que están preparando pues, los asuntos internos, sus reglamentaciones internas, pero muy pronto yo creo que tendremos noticias y novedades acerca de temas de emisiones de gases de efecto invernadero en el país, y así que es una buena oportunidad para que las empresas pues, puedan ponerse al día en esto. También tenemos lo mismo, en este primer semestre ha sido bastante activo en temas medioambientales. Se están controlando ahora las sustancias que agotan la capa de ozono. Ahora hay requerimientos de licencias para importadores y exportadores. Se van a asignar cuotas específicas a los importadores y a los exportadores para la importación de estas sustancias que agotan la capa de ozono, para tener un mejor control, ¿verdad? Y todo esto en función de lo que es tener un desarrollo más sostenible en el país. Y esto también está alineado a lo que es el Plan Nacional, ¿verdad?, de lucha contra la pobreza, que está vigente desde el año 2022 hasta el año 2026. Y solo por mencionar otra cosa, otro ejemplo de cómo quizás el país viene creando ciertas políticas que están alineadas al desarrollo sostenible. Esta semana el gobierno lanzó lo que es un programa llamado Programa Adelante. Está destinando $80 millones para emprendedores en los sectores agropecuarios, en donde muy probablemente se espera, si todo esto está alineado a la nueva política de cambio climático y a las nuevas regulaciones existentes en la materia, que las políticas de crédito procuren, ¿verdad?, que estos sectores, pesca, agropecuario y otros, incluyan temas de sostenibilidad en sus planes de negocio para poder recibir estos financiamientos. Al menos eso se espera, tomando en cuenta todas las nuevas regulaciones que están nuevecitas desde este año 2022. Muchas gracias, Rodrigo. Qué perspectiva tan interesante ver a lo que nos has ido comentando en cuanto a la normativa, y no perder como el hecho de que esto es un incentivo más, ¿verdad?, que pueden tener las empresas para realmente tomar la decisión de incorporar estos temas de ASG, ¿verdad?, a su estructura y a su plan de negocios, digamos, o a su estructura de gobierno corporativo. Muchas gracias a Ana Teresa y a Rodrigo por darnos estos ejemplos y estas perspectivas adicionales. Tal vez antes de terminar la sesión, queríamos darle el pase a Roberto Cordero, socio y líder de la práctica de ESG aquí en Arias, para que nos comparta las preguntas que tengamos del público. Adelante, Roberto. Hola, muy buenos días a todos, y muy impresionante los aportes que hemos tenido esta mañana de todos los equipos. Y bueno,
Tenemos una pregunta muy interesante para Eric. ¿Qué herramientas o medios nos pueden recomendar para apoyar la profesionalización de los miembros de la Junta Directiva en temas de ESG o ASG? Esa es una muy buena pregunta. A ver, yo creo que, o sea, primero tenemos que profesionalizar la junta directiva y que sea en temas de ESG, eso es, digamos, como secundario. Digamos, para profesionalizar una junta directiva hay temas de forma y temas de fondo. Es decir, temas de forma quiere decir cada cuánto se reúne la junta, cómo se llevan las agendas, todos esos temas que son, no lo quiero decir así tan sobresimplificado, pero es un tema de copy-paste, de que todas deberían de manejar una agenda estricta, unas reuniones periódicas, el seguimiento de los temas, ¿verdad? Entonces, eso es un tema de forma. Ahora, un tema de fondo se relaciona directamente con el giro de negocio de la organización. Y vea que digo organización y no digo empresa, o no digo cooperativa, o no digo ministerio. Ese depende mucho del giro de negocio de la organización. Entonces, ahí tiene mucho que ver el tema de preparar quiénes pueden ser miembros de junta directiva, ¿verdad? Entonces, la junta directiva, bueno, normalmente una práctica es que sean números impares, ¿verdad? ¿Quiénes son esos 7? ¿Quiénes son esos 9? ¿Quiénes son esos 11? ¿Quiénes son esos 13? ¿Verdad? ¿Y qué perfil necesitamos? Yo podría pensar que en un hospital, por ejemplo, podríamos ver 3 o 4 miembros de junta directiva que representan a los dueños, ¿verdad? 2 o 3 miembros que quizás puedan tener voz, pero no voto, que puedan representar a la industria. Unos 2 o 3 miembros que puedan, digamos, a la industria en general, ¿verdad? Y 2 o 3 miembros que puedan representar al gremio. Entonces, realmente es importante ese perfil de quienes, o sea, definir de antemano ese perfil de quienes podrían estar. Y a ese perfil de quienes podrían estar sentados en la junta directiva se le podría agregar o un perfil extra especializado en temas de sostenibilidad, o que el perfil que venga sea, digamos, gestionado al interno, sea un miembro externo, sea independiente o no, que tenga un perfil asociado con ESG. Y si no lo tiene, que la misma junta directiva lo vaya preparando. Es decir, contratamos a X o Y o W como miembro externo, ¿verdad? Por un tema de inopia, estas personas no traen un conocimiento en temas ambientales y sociales, entonces la misma junta directiva lo que hace es evaluar, formar a los miembros de junta directiva, y como digo, en temas de fondo y en temas de forma. Y finalmente, yo creo que un requisito sine qua non para una buena junta directiva, ¿verdad? Son las evaluaciones, autoevaluaciones y evaluaciones externas, ¿verdad? Y en esas evaluaciones, perfectamente bien, se pueden considerar temas ambientales y temas sociales que se asocien directa o indirectamente con el análisis de materialidad que haya hecho la organización. Por ahí iría yo. Muchísimas gracias, Eric. Creo que muy claro y en otra pregunta que tenemos, pero creo que la contestaste con lo que dijiste, pero te la voy a hacer de todas maneras. ¿Serían estas herramientas, cómo nos aseguraríamos o evitar este famoso greenwash que vemos en las organizaciones que creen que el financiamiento responsable en temas verdes sigue manteniéndose en temas de filantropía? Sí, bueno, por un lado, una empresa que no conozca la diferencia entre ESG y filantropía, pues es una empresa que tarde o temprano, o sea, está condenada a la muerte. No sé si en 2 años o en 100, pero está condenada a la muerte porque no conoce la diferencia entre ESG y filantropía. ESG es filantropía es desperdiciar el dinero. ESG es asegurar un impacto negativo, un impacto en temas ambientales y sociales positivos, lo que hace que la empresa vaya a perdurar más, ¿verdad? A ver, el greenwash o sea, no hay herramientas o métodos infalibles. De hecho, en una charla que di yo recientemente en Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo, precisamente lo que hice fue mostrar el código de gobierno corporativo de una empresa costarricense que se acaba de ver involucrada en un escándalo de corrupción grande, y lo que hice fue evidenciar, digamos, los artículos del código
que tenían que ver con temas de ética. Entonces, o sea, herramientas y metodologías totalmente infalibles no las hay. Pero ¿qué puede hacer uno para evidenciar, digamos, si uno está a lo interno de la organización, qué puede hacer uno para evidenciar responsabilidad y transparencia en la gestión, en el deber fiduciario? ¿Qué sería lo que uno llega a ver si uno quiere evaluar si una empresa tiene un impacto positivo en temas ambientales o sociales? Pues que hay una política, que la política fue aprobada desde nivel más alto, sea una asamblea general o una junta directiva, ¿verdad? Que esa política pasa de simple tinta en el papel, ¿verdad? Pasa a una desagregación a nivel ejecutivo y a nivel operativo de la organización, cómo eso genera informes que, digamos, en el flujo de la información se devuelve para arriba a la junta directiva y a partir de ese flujo de información se toman decisiones. Entonces, si uno pudiera tener esa trazabilidad de la información, y como le dije a Gabriela hace un rato, de que sea información, digamos, levantada con principios, digamos, científicamente correctos, ¿verdad? Uno podría decir que la probabilidad de greenwash es muy, muy baja, ¿verdad? Porque ha pasado con empresas grandes que han dicho que sus automóviles tienen un impacto ambiental bajo y realmente no lo tienen, ¿verdad? Entonces, es infalible, no hay ninguna herramienta o método, pero sí uno podría tener unas ideas de por dónde irse a la hora de analizar o desarrollar una estrategia. Excelente, Eric, muchísimas gracias. Creo que también sería muy rico para toda nuestra audiencia centroamericana, que tenemos gente inclusive haciéndonos preguntas de Honduras y otros países. ¿Qué ejemplo nos darías o cuál sería la ruta a seguir para tener un ECUA o tener un órgano que pueda hacer estas evaluaciones y estas mediciones que nos explicabas al principio de tu presentación? Roberto, no creo entender bien la pregunta. ¿Qué recomendaciones para desarrollar un órgano de fiscalización ambiental o social? Correcto, correcto. Híjole, ¿Qué se requeriría? Sí, esa es una muy buena pregunta. Digamos, en Costa Rica tenemos el instituto, ¿cómo se llama? INTECO, ¿verdad? Que es un Instituto Nacional de Normas y Estándares. Yo creo que habría que, digamos, cuando desarrollamos los estándares de la bolsa, estándares verdes y sostenibles, pues tratamos de ser lo más amplios, con premeditación, tratamos de ser lo más amplios para que pudieran llegar la mayor cantidad de proyectos y que fuera el proceso mismo el que filtre la clase de impacto que se mide, sea este social o ambiental. Para tener un órgano de escala nacional, yo creo que lo primero que habría que pensar es que no sea un órgano taxativo, sino más bien un órgano que no sea taxativo o impositivo, sino más bien orientativo, donde las empresas puedan llegar voluntariamente a que se les apoye en su medición de la materialidad, ¿verdad? Y a partir de ahí que sea el órgano o la empresa la que invierte los recursos necesarios para reducir ese impacto negativo social y ambiental. No sé si por ahí va tu pregunta, pero tendría que ser muy amplio, sí, muy genérico, porque si digamos, nosotros podemos decir, bueno, vamos a tener un órgano solo climático, ¿verdad? Entonces hay muchas variables ambientales que podrían estar quedando por fuera, entonces tendríamos que ser muy amplios. Está claro, Eric, muchas gracias. Para Rodrigo y Ana Teresa, con estas buenas noticias que nos ha dado Rodrigo de todas las normativas y requerimientos que han estado publicando en Nicaragua, ¿cómo ven la ruta de llegar a consolidar estas actividades en otros proyectos como los que tuvimos la oportunidad de participar, como el de CMI? ¿Cuál sería esa ruta que nos gustaría tener tanto en Nicaragua? Bueno, definitivamente que hay bastantes desafíos que se tienen que cumplir para poder alcanzar, digamos, como mencionamos anteriormente, que no solamente ciertos sectores de la economía, como los sectores energéticos,
o forestales están teniendo mayor participación, sino que es importante que haya mayor proactividad en los demás sectores, en el sector comercial principalmente, y en el sector servicios, que a donde quizás no hay incentivos específicos en este momento, pero que quizás podría tener algún valor agregado al crear políticas de sostenibilidad en sus negocios. Y sobre todo tomando en cuenta lo que comentó Eric a través de su experiencia en Latinoamérica, en que es mejor actuar de manera proactiva y no reactiva. Muchas gracias. Te devuelvo el micrófono, Gaby, para el cierre. Muchas gracias, Roberto. Gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Gracias a Eric, gracias a Ana Teresa, gracias a Rodrigo, gracias igual Roberto, Adriana. Sin duda esta última sesión como que nos abre mucho los ojos, ¿verdad? De la importancia que tiene la G, que a veces como que queda un poquito, ¿verdad? Como escondida por ahí, no está como claro a qué se refiere la gobernanza, y creo que toda esta información que Eric nos comentó hoy, ejemplos, ¿verdad? Ya prácticos de Ana Teresa en el tema de los bonos, de Rodrigo en el tema de políticas, como que sí nos permiten darnos cuenta que más bien este es como la base, ¿verdad? Que permite como que de ahí empiece a levantarse como esa estructura sólida que permanezca en el tiempo. Así que con esta sesión de hoy damos por cerrado nuestro primer ESG Week en Arias. Les damos las gracias a la audiencia que nos acompañó el día de hoy, a las personas que estuvieron también en estas 2 sesiones anteriores, y nuevamente pues darles las gracias a Eric, a Ana Teresa, a Rodrigo, a Roberto, a Adriana, y recordarles que todas estas sesiones van a quedar en nuestras redes sociales para los que no pudieron acceder de forma completa en cada sesión o que no pudieron estar en alguna. Estaremos en contacto y les damos muchísimas gracias por acompañarnos. Que pasen bonito día.